Hola, mi nombre es Doménica Guerra, soy estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre, pertenezco a la carrera de Contabilidad. Actualmente me encuentro cursando tercer semestre. El tema a tratar de hoy es las reservas internacionales. Introducción. La reserva internacional es el depósito de divisa extranjera que tiene un país y que es controlado por el Banco Central de dicho. Las monedas típicas de la reserva son el dólar. La reserva es un recurso con el que cuenta el país para afrontar los pagos tanto de bienes importados en el extranjero como de la deuda externa o el abono de intereses. Es una cantidad importante de divisas en las reservas internacionales, ya que garantiza la capacidad de pago que mantiene la estabilidad de la moneda nacional y disminuye los riesgos ante posibles crisis o ataques especulativos. Los componentes de la Reserva Monetaria Internacional de libre disponibilidad son: 1. Posición neta en divisas. Esta engloba la caja en divisas, depósitos netos en bancos e instituciones financieras del exterior e inversiones en el exterior. 2. Oro. Registran las tenencias en oro que mantiene el Banco Central del Ecuador en el exterior, ya sea para su custodia o como para depósitos a plazo sobre los cuales se recibe un interés. 3. Derechos especiales de giro. Registra las tenencias en derechos especiales de giro emitidos por el Fondo Monetario Internacional y asignados al Ecuador como país miembro. 4. Posición de la reserva en el Fondo Monetario Internacional. Corresponde a los aportes en oro, moneda extranjera y unidades de cuenta, en que representa del Estado realiza el Banco Central en el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional. 5. Posición con la Asociación Latinoamericana de Integración. Registra la posición neta de las operaciones comerciales que realiza el país a través de convenios de crédito. Cabe recordar que antes de adoptar la dolarización de la economía ecuatoriana, el concepto que se manejaba era de la Reserva Monetaria Internacional, el mismo que significaba el saldo entre activos y pasivos externos bajo el control de las autoridades económicas del país. Sus componentes eran el oro monetario, los derechos especiales de giro, la posición y uso de la reserva en el Fondo Monetario Internacional, los activos en divisas y otros títulos de crédito. Demanda por reservas internacionales. Las reservas internacionales, que son administradas generalmente por los bancos centrales, desempeñan un papel fundamental en la estabilidad monetaria, cambiaria y comerciales de los países. En efecto, la autoridad económica cuenta con las reservas internacionales para influir sobre el valor de la moneda nacional, con relación a la moneda extranjera, y sobre las operaciones del comercio internacional. En cualquier esquema, inclusive cuando existe un control de cambios, el desarrollo de los mercados financieros internacionales y sus productos, la globalización de la economía, la amplia gama de volatilidad de los mercados cambiarios hace necesario determinar que la autoridad monetaria demanda reservas internacionales. A. Motivos transaccionales. Las reservas internacionales se mantienen con el propósito de financiar demandas de moneda extranjera por parte de los agentes del sector público y privado para las diferentes operaciones que requieren la utilización de divisas.
En caso de los países que manejan un modelo de control de cambios, las transacciones en moneda extranjera se canalizan casi exclusivamente a través del Banco Central. Motivo precaución. Al ser el Banco Central encargado de la política cambiaria de los países, utiliza montos de reservas internacionales para influir sobre la variación del tipo de cambio. En efecto, invierte el mercado cambiario vendiendo divisas para disminuir la cotización y comprando divisas, si el tipo de cambio está debajo de los límites establecidos por la autoridad económica. Asimismo, se utilizan las reservas internacionales para modificar los desequilibrios de la balanza de pagos de los países, como los movimientos especulativos de capitales o para hacer frente a shocks externos transitorios como las caídas de los precios de las exportaciones o aumentos no previstos en las importaciones. C. Motivo portafolio. El motivo se relaciona con la necesidad de optimizar los rendimientos de las reservas internacionales a través de los diferentes instrumentos financieros en los mercados internacionales, considerando las características fundamentales de toda información como la seguridad, liquidez y rentabilidad. Sin embargo, en la mayoría de los países, los objetivos de seguridad y liquidez son prioritarios sobre el objetivo de la rentabilidad. El motivo portafolio es fundamental para determinar de la composición de las reservas, aunque no repercute en la determinación del nivel óptimo. Características. La seguridad influye sobre la composición de las divisas de reserva y sobre los instrumentos de inversión, ya que las inversiones deben realizarse en monedas sólidas de países desarrollados y con un mínimo riesgo bancario, considerando alternativas de inversión en títulos de deuda pública o en organismos internacionales. La liquidez, entendida como la posibilidad de saldar posiciones en valores sin que esto repercuta en los precios de estos activos y disponer de las divisas en el tiempo necesario para hacer frente, por ejemplo, a las intervenciones por parte del Banco Central en el mercado de cambios, que son impredecibles. La rentabilidad se relaciona con la necesidad de conservar el valor de las reservas una vez garantizados los requisitos mínimos de seguridad y liquidez. Riesgo de las reservas internacionales. La autoridad monetaria que mantiene reservas internacionales por cualquiera de los motivos que se mencionan anteriormente enfrenta una serie de riesgos relacionados con la tenencia de dichas reservas. Estos riesgos de mercado pueden ser los siguientes. Riesgos de solvencia o crediticio. Se refiere a la posibilidad de incumplimiento por parte del emisor del reintegro de capital invertido o del pago de cupones de intereses, es decir, se relaciona con la solvencia económica y moral de las instituciones financieras en las que el Banco Central invierte las reservas internacionales. Riesgo de liquidez. Posibilidad de que el Banco Central no cuente con activos líquidos para hacer frente a sus obligaciones, quizás por la dificultad de vender o liquidar sus activos dadas ciertas condiciones desfavorables del mercado que implican pérdidas importantes en el capital de dichos instrumentos. Riesgo de tasa de interés. La volatilidad de las tasas de interés internacionales hace que los costos del servicio de la deuda aumente, lo que puede provocar una pérdida en las reservas. Además, las fluctuaciones en las tasas de interés modifican el precio de las inversiones en bonos, lo que puede provocar ganancias o pérdidas de capital. Riesgo cambiario. Posibilidad de una modificación adversa de los tipos de cambio internacionales, que incremente el valor de los pasivos o disminuya el valor de los activos de reserva. Este riesgo se produce también cuando existe una apreciación de la moneda nacional.
Riesgo soberano. El Banco Central como tal o como agente financiero del gobierno asume compromisos o mantiene pasivos con el exterior, que puede ocasionar que los activos depositados en las instituciones financieras internacionales estén expuestos a acciones unilaterales por parte de estas instituciones, por ejemplo, embargos o congelamientos de los recursos. Riesgos operativos constituyen una gama diversa de riesgos por deficiencias o fallos o no observancia de controles y procedimientos internos que pueden producir pérdidas a los activos de reserva. Bajos niveles de reservas internacionales. Propuesta. Implementación de convenios internacionales para fortalecer las reservas internacionales escasas en el Ecuador. Soluciones. Implementar herramientas de información que permitan mantener un control profundo sobre la inyección de la liquidez realizada por las autoridades monetarias para la ejecución de la política monetaria. Generar un fondo de estabilización bajo una perspectiva económica contracíclica que permita solventar la ocurrencia de un shock externo no estimado bajo un escenario regular en la proyección de las variables económicas. Implementar herramientas estadísticas de monitoreo y control para poder corregir oportunamente las desviaciones que puedan presentar las variables consideradas en el modelo para la consecución de los objetivos deseados. Implementar documentos normativos y metodológicos aprobados por la autoridad competente que respalden la aplicación de los conceptos y herramientas propuestas y eviten la incorporación de criterios subjetivos en la determinación de los resultados.